terrenos para pastos. Entonces generalmente si se hacen en las partes altas es por eso, para que por gravedad se aproveche la caída para hacer limpieza y hacer decantación de la porquinaza. Estos terrenos los están loteando ya todos. Esas entradas que hay allí es nueva. Mire que lo están terraceando. Esa finquita queda allá muy aburridora. Qué pereza. Me parece muy lindo el horizonte que se ve con la cadena de montañas que tenemos al frente. Ese cañón que se forma al lado de allá, detrás de este cerro, ese cañón es el que nos sube como por los lados para subir como para Angostura, por esos lados. Campamento, se sale muy arriba, Santa Rosa. Sí. Y aquí va el cañón del río Medellín, que por este lado se llama río Porce. Y más abajo se convierte en el río Nechí. Me parece que ya se junta con el Nechí o se convierte en el río Nechí, desemboca en el Cauca y va a desembocar en el Cauca, no, va a desembocar ya en Magdalena. El Cauca va por la otra vertiente. Esta va por acá y el Cauca, yo me ubico, va por la vertiente occidental. Todo este cañón nos conduce para bajar precisamente al puerto de Puerto Berrío, que por ahí es por donde va trazado como la vía férrea que comunicaba anteriormente lo que era Magá con el puerto de Puerto Berrío, que era el punto central de llegada y despacho de mercancías de Antioquia. Que el punto neurálgico de toda esa vía fue precisamente el Alto de la Quiebra, donde está ubicado el corregimiento de Santiago, que fue donde se construyó una de las obras insignes de la ingeniería antioqueña, que fue como lo fue el túnel de la Quiebra, que para la época en que se construyó y quien lo presentó como proyecto de tesis de graduación en la Universidad de Antioquia, el ingeniero Alejandro López, fue considerado loco, porque para la época en que él concibió ese proyecto y lo presentó como proyecto de graduación, la tecnología que había en el momento, sobre todo acá, era imposible pues hacerlo, ya que también hubo varias firmas extranjeras que trataron de hacer ese trazo y les pareció imposible. ¿Por qué? Porque es que en la potencialización de rentabilidad de la vía férrea y rentabilidad y potenciación de las máquinas va muy de la mano de la inclinación del terreno. Debe siempre conservar como un estándar en una inclinación que se debe dar para que pueda funcionar bien la máquina. Cuando llegaba la vía férrea por este lado y venía de Puerto Berrío, se encontraban con el Alto de la Quiebra, que es pura peña. Entonces ahí no alcanzaban, no había, entonces se llegaba de acá, de Botero, se despachaban las mercancías hasta Santiago. En Santiago se bajaban las mercancías de mulas y se pasaban a mula al otro lado de la estación Limón, ¿cierto? Hasta que ya se pudo hacer ese túnel para hacer la línea continua. ¿Quiénes han llegado a hacer ese recorrido pasando el túnel? Que me parece hermosísimo, pues la experiencia de poder vivir esa experiencia. Es muy bonito. Se llega ¿Quién me dice algo? ¿De la Quiebra? Sí. ¿Que tiene varios túneles? Uno, No, de los varios. ese que me dices es en Amagá. Ah, ok. El de Palomos Camilosé. Eso, ok. En el túnel llega un punto en que uno ya ve la quiebra, que se llama así quiebra porque es la quiebra de niveles de agua, donde llega un punto en que ya acá en este punto se tiran hacia el norte o los niveles tiran hacia el norte o hacia el sur.
Por eso se denomina el túnel de la quiebra, porque hay quiebre de niveles de agua. Bueno, ¿qué más les cuento así como a grandes rasgos? No, vamos a seguir subiendo y más arriba vamos a tener siempre un paisaje a nuestra espalda muy bonito.